Muy bien, jóvenes. Pues se me ocurrió, la verdad, hacer esta grabación, simulando como si tuviéramos una clase. Voy a hacer el ejemplo, el primer ejemplo de la actividad número 3, ¿de acuerdo? Les voy a explicar cómo realizar, cómo usar, más bien, lo que es este ejercicio de compuertas lógicas, el número 1, sobre todo para ir viendo pues los diferentes símbolos que se utilizan para interpretar cada una de las conexiones lógicas, como es el OR, el AND y el NOT, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la primera figura, como ustedes pueden observar, pues hay tres circuitos lógicos de inicio, pero con la peculiaridad de que pues tenemos tres entradas, ¿sí? Por ejemplo, el primero, ¿sí?, es el símbolo del OR, ¿sí? OR, el que tiene forma de flecha. Entonces, vamos a buscar aquí en nuestras compuertas, seleccionamos el OR y lo colocamos ahí, ¿sí? Nótese que hay una, bueno, aquí solamente hay dos entradas, pero en el circuito que nosotros vamos a hacer, vienen tres entradas, A, B y C. Entonces, lo que debemos hacer es agregar otro más, y lo agregamos así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ya una vez que tenemos estas tres, ¿sí?, vamos a colocar tres nada más entradas. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, y acá tenemos 3, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer para conectar las entradas, las salidas, perdón, de estos interruptores con las entradas de los circuitos lógicos, es que vamos a dar un clic en el punto rosita o rojo, como ustedes lo vean, dan un clic y sin soltar arrastran hacia un lado, sueltan y de ahí automáticamente queda pues la línea navegando, pues. Entonces de ahí nada más lo llevan hacia la entrada del circuito y dan un clic y ya queda conectado. Después lo hacemos con el segundo, igual damos un clic, arrastramos, aquí como está directo, pues lo llevamos y soltamos. Y por último, en este segundo circuito que estoy seleccionando, van a poder escoger ustedes cualquiera de las dos entradas que está ahí disponible. Recuerden que solamente se van a utilizar 3. Entonces damos un clic y soltamos, ¿sí? Y así ya tenemos nuestro primer circuito. Estamos hablando de la primera imagen de la actividad 3 del tema 4, ¿sí? Y en el segundo circuito es un AND, igual tiene 3 entradas, ¿sí? Entonces ahora vamos a seleccionar un AND, lo colocamos aquí y arrastramos otro y el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Colocamos nuestras entradas, tenemos una, aquí tenemos dos, y aquí tenemos 3, ¿sí? Y lo mismo, conectamos, soltamos, damos un clic, arrastramos, soltamos. No importa si el primero solamente quede en uno, el chiste es que tenga 3 entradas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este segundo, el primero solamente va a tener una entrada, pero el segundo va a tener las dos, ¿sí? Y recuerden, damos un clic, arrastramos, soltamos, y de ahí subimos y damos un clic, ¿sí? Y ya para el tercero,
lo que podemos hacer es, a ver aquí, es hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar 2 circuitos AND y de nuevo 3 entradas. ¿Sí? Ahí está. Y volvemos a colocar las conexiones, las líneas de conexión. Y recuerden que es en este caso, cuando es uno solo, solamente damos un clic, arrastramos y llevamos hasta el siguiente punto y soltamos. Cuando ya hay que escribir un tipo L, damos un clic, arrastramos, vemos que está la línea en verde, soltamos y de ahí subimos. Vean cómo se convierte la línea en negro. Pero ya con el mouse, sin hacer clic, automáticamente pueden ustedes hacer la línea hacia donde ustedes quieran. Entonces ya cuando encontremos el lugar donde se va a conectar, damos un clic. Y ya queda conectado. Vean cómo se van prendiendo los circuitos. Ahorita como todos están en uno, pues pueden ver que están encendidos. Solamente los que están apagados o los que no tienen entrada son los que están en gris. ¿Sí? Los que están sin iluminado, por decirlo así, ¿no? Ahora, el siguiente, tenemos un XOR. Recuerden que el XOR es una disyunción exclusiva, o en este caso es una OR exclusiva. Recuerden que la OR exclusiva es cuando solamente uno de los dos puede ser verdadero. No puede ser los dos, es uno de los dos solamente, ¿sí? ¿Cómo diferencio yo el símbolo? Bueno, pues aquí tenemos, estamos hablando ya del siguiente conector. Vemos que tiene otra, está la forma del OR, pero vemos que tiene como otra colita, ¿sí? Como que tiene dos líneas curviadas, si ustedes lo observan ahí en su figura, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos, que es este que está aquí, vemos que es el que tiene la doble colita, ¿sí? Y lo ponemos acá. Ahora, hay una situación. ¿Cómo vamos a conectar estas dos entradas acá? Entonces, lo que tenemos que hacer antes de continuar es colocar otro conector aquí, que es la salida que nos va a dar, ¿sí? O sea, realmente aquí con este otro conector ya nosotros estamos haciendo una sola salida y hay que hacerlo con las tres para que así en nuestro circuito solamente tengan estas tres salidas. Esa es la única diferencia en que este simulador se puede realizar. Es una conexión de tres entradas para una sola salida. Primero hay que colocar dos, y ya después colocamos el que los va a unir, ¿sí? Así como lo estamos haciendo aquí. Entonces vemos que el conector, ¿sí?, ya está quedando definido con una sola salida. ¿Sí? Matemáticamente hablando no sucede nada porque pues es lo mismo, o sea, es como una tabla de verdad. Si ustedes utilizan A, B y C en una tabla de verdad, de todas maneras se va a hacer lo que es la multiplicación o lo que es la suma, ¿sí? Y en esencia sabemos perfectamente que solamente va a ser verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos en el caso de lo que es la conjunción, en lo que es el AND, y solamente va a ser falso cuando todos sus elementos sean falsos, y estamos hablando de la disyunción o de la suma lógica, ¿sí? Entonces, ya una vez aquí terminado, vamos a conectar ahora los dos primeros a la XOR, es XOR, o se le llama OR exclusiva. Entonces conectamos el primero.
y conectamos ahora el segundo. ¿Sí? Y ya por último tenemos otro OR, ¿sí? Que es el que va a conectar la OR exclusiva con este AND. Entonces, lo arrastramos, ¿sí? Y, bueno, hay un detalle en este primer circuito, ¿sí? Que ahorita lo vamos a resolver, ¿sí? Hice algo mal, pero qué bueno, porque así nos da chance de poder checar unos errores y de cómo solucionarlos. Bueno, una vez que ya tenemos esto construido, ¿sí? Vamos a nada más a poner porque si ustedes se dan cuenta bueno, aquí en este caso se me fue tantito de lado, pero bueno, me pasé, pero bueno, ahí está. Ahora, si ustedes observan en la figura número 1, ¿sí? La última, o sea, de las tres primeras, la última tiene un circulito adelante y algunas tienen un circulito atrás. Bueno, primero voy a explicar la del circulito adelante. Ese circulito adelante significa que está negando, que la salida va a ser negada. Entonces, aquí yo debí haber puesto la negación del AND, ¿sí? En vez de esta, ahorita la voy a borrar, solamente seleccioné y di suprimir, voy a seleccionar ahora esta y la voy a colocar de nuevo en el mismo lugar, ¿sí? Y ya suelto, ¿sí? Y para el primero, también ¿sí? Vean que aquí ya no hubo necesidad de volver a escribir las líneas ni nada, simplemente quité uno y puse el otro, ¿sí? Automáticamente se conectó. Y lo mismo voy a hacer para el primero, ¿sí? Recuerden que aquí la salida es negada. Entonces ahora voy a seleccionar la negación de OR, que es aquí sería el NOR con N al principio, NOR, ¿sí? Y ya vemos que ya quedó conectado nuestro circuito, ¿sí? Y ya aquí, al final, las dos salidas, falta conectar esta, de nuevo. Aquí más o menos váyanse guiando por la cuadrícula que está de fondo, ¿sí? Para que no vayan a cometer el error como a mí me pasó, ¿sí? Vean, ahí más o menos le calculé, ¿sí? Para que quede así alineado, no como en este de arriba que la verdad se me pasó. Entonces vemos que ya aquí tenemos nuestro circuito realizado, ¿sí? Y lo único que hace falta es la salida, que va a ser este de aquí, este círculo con este 0, y la vamos a conectar así. Y ya va a quedar conectado. Ahora, por último, solamente vamos a ver las entradas, pero fíjense algo, ya que esto es algo muy importante que quiero que ustedes vean. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, observen la primera figura, ejercicios con puertas lógicas 0,1, que son de los ejercicios que les di en la actividad 3 de la tarea del tema 4, dice Z. Z va a valer 1. ¿Sí? Pero en este caso, en vez de A, B y C, ¿sí? Ya asigna directamente los números. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, en el primer circuito, o sea, de las tres primeras que se pone, el primero donde está B tiene un círculo,
tiene un círculo. Eso significa que como Z vale 1, A, B y C valen 1. Pero como está negado B, va a valer 0. Por eso es que arriba en la Z, B vale 0. Donde dice 1 más 0 más 1, ahí el 0, ese es B. Entonces recuerden, Z vale 1. Pero como B está negada, como bien dice el circuito, por ese circulito que está ahí al principio, se está negando y es por eso que la entrada es 0. Y por eso aquí nosotros vamos a cambiarlo, simplemente le vamos a dar un clic aquí en el switch y se va a cambiar a 0, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes identifiquen también aquí donde está la Z, ahí en su imagen. Por ejemplo, vemos Z, 2 puntos, 1 más 0 más 1. Entonces vean que arriba tiene una línea. Eso significa que todo ese resultado se va a negar que fue efectivamente lo que nosotros hicimos aquí. Que todo el resultado que dé de estas dos, la salida se va a negar. ¿Sí? Se va a negar. Vean cómo aquí, en el primero, sale encendido, en el segundo sale encendido, y al unirlos, pues obviamente sabemos que en la suma lógica la salida va a ser encendida, pero como se está negando, ahora va a salir en 0, como lo pueden ver ustedes perfectamente en su imagen número 1 de la actividad 3 del tema 4. Vean cómo las salidas están los números entre paréntesis. Y efectivamente hay un 0 ahí donde todo está apagado. Nada más comparen. Comparen y van a ver cómo todo va a ir coincidiendo. ¿Sí? Ahora, vemos que en esta ecuación donde viene Z, viene el símbolo más, el primer símbolo más que está fuera de los paréntesis, con un círculo. Eso significa que esa es la disyunción exclusiva o la OR exclusiva, ¿sí? La que solamente una de las dos puede ser verdadero, ¿sí? Entonces vemos que ahí está el símbolo más con ese círculo alrededor y obviamente aquí en el circuito lógico, en la compuerta lógica, tenemos el OR con la otra colita que es este que está aquí, ¿sí? Aquí se los estoy seleccionando, ¿sí? Ahora, pasamos de los tres primeros, pasamos al siguiente, al segundo, y vemos que A, B y C, las tres están negadas, ¿sí? Que bueno, aquí solamente vemos que aquí no está, pues aquí solamente es B el que se va a poner en 0, ¿sí? ¿Sí? Aquí A y C no tendría por qué entrar pues negado, ¿sí? Vemos que su salida es un 0, efectivamente su salida es un 0, y en el tercero negamos C, ¿sí? Y vemos que su salida es un 1. Entonces, vean la salida de las tres primeras que es 0, 0, 1, y nosotros lo vemos en esta salida 0, 0, 1, ¿sí? Aquí no se dejen guiar, por ejemplo, en el segundo circuito donde viene A, B y C, de los tres primeros en el segundo circuito donde viene A, B y C, veo que A y C tiene un círculo, pero no es así. O sea, no es correcto esto. ¿Por qué? Porque no se está negando. Si estos tres realmente se estuvieran negando, los tres serían 0 porque Z vale 1, ¿sí? Y eso ya lo vimos anteriormente en clase. Igual en el tercero vemos que B está negado, pero vale 1, pero no es así. El que solamente debe estar negado es C, por eso tiene el 0. Pero bueno, aquí en el ejercicio que estamos haciendo, lo comparamos con la imagen y vemos que ya las tres salidas coinciden. Vemos las dos entradas de la OR exclusiva, vemos que es 0 y su salida es 0, efectivamente. Y vemos que aquí al final hay, en este que estoy señalando, seleccionando, hay una entrada en 0, una entrada en 1, pero como es una suma lógica, la salida va a ser 1, ¿sí? Y así es como vamos a realizar nuestras prácticas, ¿de acuerdo? Entonces se los estoy grabando para que ustedes puedan realizar su ejercicio, ¿sí? En la actividad 4 del tema 4, ustedes van a realizar
los ejercicios de igual manera, pero hay una diferencia. Y yo creo que ya se dieron cuenta cuál es. La diferencia es, jóvenes, de que no existe ningún dato de entrada y ningún dato de salida. Simplemente está, por ejemplo, Y, que es la salida, y las entradas están determinadas por 3 variables, que es A, B y C. Entonces, yo lo que les voy a pedir aquí es que ustedes realicen la figura, le pongan sus 3 entradas, A, B y C, ¿sí? Y la salida va a ser Y. Y lo único que van a hacer ya cuando tengan construido su circuito es que ustedes van a escoger, de aquí de esta tabla de verdad, ustedes van a escoger el que quieran, ¿sí? El que más les guste, al azar, y le dan un clic y automáticamente ven que aquí las entradas cambiaron, ¿sí? Todas las entradas cambiaron, ¿sí? Todas. Y esto es lo que van a mandar de captura y me lo van a mandar como evidencia, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir, yo les voy a sugerir que lo hagan todo por separado, ¿sí? Le vayan tomando captura y me lo vayan enviando, por favor. Pues esto es todo, jóvenes. Yo espero que les haya servido y que tengan un excelente fin de semana.